¿Alguna vez sentiste que el mundo en el que vives es solo una ilusión? ¿Que lo que te dijeron tus padres, la religión, la escuela, los gobiernos, es algo que es mentira y que nadie te lo ha dicho hasta ahora? Pero déjame advertirte algo. Despertar duele y conocer la verdad mucho más. En este video voy a hablarte de por qué razón tú tienes ese miedo, de dónde viene. Hola, soy Aldo Orlando, instructor y terapeuta de Theta Healing, una poderosa técnica de sanación energética que trabaja muy profundo sobre tus creencias subconscientes. He ayudado a miles de personas a sanar su ansiedad sin tomar un solo medicamento, es decir, desde adentro hacia afuera. Y he formado a más de 100 terapeutas en toda Latinoamérica que hoy día están ayudando a personas como tú a salir de depresión, ansiedad, de estrés y están viviendo de su propósito y ganando mucho dinero. Al final estaré hablando un poco de esto. La historia está repleta de ejemplos de valientes que se atrevieron a ir más allá de lo impuesto por la religión, la sociedad, los gobiernos, por las personas que estaban sosteniendo una mentira. El primer ejemplo del que te quiero hablar es de Jesús. Se ha hablado muchísimo de este personaje histórico y sobre todo en ese libro como la Biblia. La vida de Jesús se desarrolló en medio de un ambiente de opresión, de conquista, de guerras, y él vino con un mensaje de amor. Pero lo que él vino a enseñar realmente a la gente, a las personas, es a conocer su capacidad de crear cosas, de crear vida, ¿me entiendes? Entonces, como esa verdad iba en contra de lo que era natural y normal en esa época, fue crucificado. ¿Okay? Otra de las personas, otro de los referentes bíblicos de los cuales se ha hablado muchísimo, es sobre Enoch, el padre de Matusalén, que se dice que fue el ser humano que vivió más años en toda la historia de la humanidad. Este Enoch también vino a enseñar principios básicos de creación. Se dice que es el mismo espíritu que encarnó a Hermes Trismegisto. Entonces, ¿cuáles son estos principios básicos? Uno de ellos, que fue escrito en muchos pergaminos, eh, en muchos escritos históricos, en muchas culturas, es ese que dice que como es adentro, es afuera. Y como es abajo, es arriba. Y como es arriba, es abajo. Entonces, estos principios básicos, por más que tú los hayas conocido, ¿verdad que solo muy pocos lo pueden entender, los pueden comprender y los pueden aplicar? Yo mismo he conocido estos principios por muchos años, pero me demoré casi 20 años en poder comprenderlos. Y no tienen absolutamente nada que ver con tu coeficiente intelectual, para nada. Este es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que está para tu espíritu. Ese es el que lo va a entender, el que lo va a comprender. Entonces, por eso es que es difícil para nuestra mente, para nuestra inteligencia, poder comprender todas estas parábolas que fueron escritas o que fueron contadas por todos los profetas en este libro maravilloso que es la Biblia. Entonces, este conocimiento, evidentemente, para la mente consciente, viene a ser una especie de peligro. Despertar es peligroso y despertar duele. Y ya te voy a contar por qué. Estos personajes que vinieron ahí a despertar la conciencia, a enseñar la verdad de la vida, fueron duramente criticados, incluso perseguidos y hasta ejecutados. Así que antes de continuar con los otros personajes que también marcaron un antes y un después en la vida de este planeta y en la vida de la humanidad, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que yo pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Otros personajes históricos que también vencieron el miedo y rompieron paradigmas en la historia de la humanidad, que fueron perseguidos, fueron ridiculizados por todas las teorías que en esa época estaban ellos mostrando y demostrando que eran ciertas. Pero ¿sabes qué? Iban en contra de lo que ya estaba establecido como norma, como algo natural, por la ciencia, por los gobiernos, por la religión, por la sociedad, incluso por sus propios padres. Muchos de estos personajes tú los conoces y uno de los primeros que hicieron mucha historia
es William Einthoven, que estuvo estudiando y construyó una máquina que estudiaba la energía del corazón. Hoy por hoy es el inicio de lo que tú conoces como un electrocardiograma. Una persona que fue duramente criticada por esa cúpula médica en ese entonces. Le criticaron hasta la primera máquina que inventó, una gran máquina súper pesada que estudiaba la energía del corazón. También él, después con los años, fue nombrado como premio Nobel a la medicina, luego de también estudiar las ondas que emitían el cerebro. Y ahí también fue el origen del electroencefalograma. Entonces, esta persona que marcó un hito en la medicina, al principio fue ridiculizado, fue criticado, fue perseguido por sus propios colegas médicos. Otra historia fantástica en la historia, en la que demuestra que también fue en contra de, de los principios o fue en contra de lo que estaba establecido como verdad, fue Galileo Galilei. Este incluso fue tachado como hereje al atreverse a decir que la Tierra no era el centro del universo, que era el Sol. Entonces, por esta afirmación, gracias a sus observaciones astronómicas, la iglesia lo catalogó como hereje, lo persiguió y finalmente fue recluido en una prisión y tachado como un loco, como una persona demente. Otro colega suyo, Copérnico, años antes también había hablado de que la Tierra no era plana. Él había demostrado con sus estudios y sus observaciones que la Tierra era redonda y achatada en los polos. Entonces, estos personajes, por haberse atrevido a ir en contra de lo que la sociedad, los gobiernos, la religión estaban estableciendo como norma natural y obligatoria, fueron obviamente perseguidos y casi que ejecutados. Otro de los personajes históricos que impactó mucho en la historia de la humanidad es Guillermo Marconi. Una persona que a lo mejor no lo has escuchado, pero es alguien que hizo un aporte importantísimo en la historia de la humanidad. Si tú hoy día estás viendo este video, si tú hoy día tienes la capacidad de aplastar un botón y de suscribirte a mi canal y de marcar la campanita, es gracias a Guillermo Marconi. ¿Por qué? Porque él les comenzó a estudiar la onda vibratoria que se podía comunicar a un radio de más o menos unos 3.000 kilómetros. Entonces, en esa época fue duramente criticado, fue tachado como loco, porque era improbable que se pudiera comunicar sin un cable. Cuando ya habían inventado el cable y esos fueron los principios de la comunicación, Guillermo vino con una revolucionaria idea que también se podía comunicar a través de ondas. Y si tú hoy estás disfrutando de una comunicación a través de tu teléfono móvil o celular, es gracias a este personaje. Pero en aquella época, él tuvo la valentía y el coraje de vencer el miedo a ser criticado, a ser sancionado, a ser perseguido. Y hoy por hoy, pues nosotros estamos comunicándonos gracias a la valentía de ese ser humano. Todos estos personajes tienen algo en común. Vencieron el miedo. Se atrevieron a ir más allá de sus paradigmas, rompieron todos los límites y encontraron la luz de la verdad. La quisieron exponer al mundo y fueron duramente criticados y perseguidos por las personas de su mismo grupo, de su mismo gremio. Y quizás hoy tú también estés conociendo la verdad, estés conectando con tu interior, estés rompiendo paradigmas, estés con ese ánimo, con ese anhelo de salir de tu caja limitante, de ir más allá, de conseguir otras cosas en tu vida diferentes a las que has vivido. Entonces, tienes ese miedo, miedo a ser criticado, miedo a ser sancionado y sobre todo uno de los miedos más profundos, que es el miedo al rechazo. Pero para explicarte todo esto, quiero citarte al último personaje de la historia del cual te voy a hablar en este video. Hay muchísimos más, pero este hizo una explicación brillante cuando una persona encuentra la luz, encuentra la verdad o rompe sus paradigmas o sus creencias limitantes y quiere venir a rescatar al resto. Platón, uno de los filósofos griegos más importantes de la historia, en una conversación con su hermano Glaucón, le quiso exponer la idea del muro. Entonces, cuenta la historia
que había una prisión en donde se tenía un muro gigantesco y estaban personas allí esclavizadas, encadenadas, y que solamente se les permitía ver ciertas sombras. Es decir, atrás del muro se proyectaba una luz y personas que manipulaban ciertos movimientos y ciertos objetos hacían que estas personas que estaban encadenadas al otro lado del otro lado del muro pudieran ver unas figuras que para ellos era la verdad absoluta, que para ellos era su realidad, era lo único que conocían como verdad. De la misma manera, tú estás en este mundo, esclavizado a un trabajo, esclavizado quizás a una familia que no quisiste formar, quizás esclavizado a un estilo de vida que no es el tuyo, pero por miedo a ser rechazado, permaneces allí. Entonces, cuando tú tienes ese miedo, quiere decir que tú estás viendo una sombra que está proyectada por personas que ni siquiera te estiman o te quieren, simplemente están manipulando la realidad, ¿sabes? Entonces, cuando una de esas personas decide salir o le permiten salir y atraviesa el muro, contaba Platón, se encuentra con la luz de la verdad. Muchas veces ese primer impacto te deja un poco ciego, un poco aturdido, pero cuando tú ya ves la realidad y te das cuenta que lo que estaba atrás en tu vida era tan solo una ilusión, una mentira, te entusiasmas y quieres volver al otro lado del muro a rescatar a todas esas personas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Esas personas están tan hipnotizadas que no solamente lo critican, lo juzgan, sino que hasta lo pudieran matar, simplemente porque les está diciendo algo fuera de su realidad, fuera de lo que ellos ya están asumiendo como verdad. ¿Por qué? Porque no han visto nada más allá del muro. Entonces, de la misma manera pasa con esas personas que comienzan a conectar con el crecimiento personal, con las terapias holísticas, que empiezan a querer cambiar sus paradigmas y a cambiar su identidad, a querer ser una nueva persona, una mejor versión, una versión más elevada de sí mismas, ¿verdad? Entonces estas personas en su momento empiezan a expresar lo que piensan, lo que sienten y son duramente criticados. Yo mismo fui criticado por mi familia, por mis amigos, se burlaron de mí. Pero más allá de todo eso, eh, yo conecté con esa verdad, entendí, comprendí por fin, después de 20 años, cómo funcionan los principios básicos y empecé a experimentar cambios importantes en mi vida, no solamente físicos, sino también mentales y emocionales. Y la realidad que en aquella época no me gustaba, entendí que era solo una ilusión, que yo la podía cambiar, cambiando mi perspectiva de vida. Y eso fue lo que hice cuando empecé a reprogramar mi mente subconsciente. Todo lo que observé ya no eran sombras proyectadas por otras personas a través de una luz, queriendo manipular mi vida. Empecé a ver la luz y empecé a crear lo que para mí era la verdad. Y eso es lo que hacen estas mentorías, estos cursos de crecimiento personal, estas sesiones one-to-one o todo esto del coaching bien hecho, obviamente. Hay muchas personas que son profesionales. En el mundo está plagado de personas que han logrado objetivos gigantescos y que han usado una metodología y que hoy día la están compartiendo. Pero también hay otras personas que no quieres que salgas de ese muro y te pintan una realidad manipulada. Ten cuidado con eso. Entonces, cuando tú decides salir de la cárcel, salir de esa ilusión, de esa esclavitud, eh, quiero advertirte que vas a ser duramente criticado, que vas a ser burlado y por gente que tú piensas que te quiere, empezando por tu familia, por tus amigos. Pero ¿sabes qué? La recompensa de la verdad y de conectar con la luz es lo que realmente te va a dar a ti una salud envidiable, relaciones extraordinarias, aunque ahorita sientas que no son tan así, y sobre todo un nivel de abundancia indescriptible. Vas a empezar a, a experimentar lo que muchas personas han experimentado ya y que lo están logrando. Al decir de muchas personas, se me pasa un poco, porque en realidad son pocas personas que lo han logrado. Y nosotros nos han hecho creer que esas personas son superdotados, son extraterrestres, o son personas que nacieron para eso y que tú no tienes la oportunidad. Pero déjame decirte que detrás de ese muro está la luz, que si tú rompes las cadenas
trepas el muro y ves la verdad, aunque al principio sientas una molestia en tus ojos, cuando la puedes ver, vas a poder crear la vida que tanto anhelas. Y ese es el mensaje que quiero que te guardes hoy día. Tú eres un ser humano poderoso que tiene una capacidad increíble de crear. Somos seres creadores. Y que lo único que nos limita hacia lo que tanto queremos es un muro lleno de creencias, lleno de paradigmas y lleno de formas de pensamiento que ya están en el pasado, que no son tuyas, que quizás son de otras personas, de familiares, de gente que vivió en tu vida en otro tiempo, o tú mismo viviendo en otro tiempo. Todas esas formas de pensamiento que hoy día forman tus creencias, tu verdad, no tienen por qué ser verdad hoy para ti. Tú puedes cambiar todo eso. ¿Y cómo se hace eso? Como decía Jesús, accediendo al reino, siendo como un niño para poder acceder al reino. Es decir, cambiando tu frecuencia cerebral a la misma frecuencia en la que están los niños, que es la frecuencia teta, para poder acceder al reino. ¿Qué es el reino? Tu mente subconsciente, en donde están todos esos programas y esos paradigmas que son los que tienes que romper y cambiar para poder ver una nueva realidad. Así que te invito a suscribirte a este canal si quieres ver más contenido de este y que actives la campanita para que yo también pueda avisarte cada vez que saque un video nuevo. Y si quieres ir más allá, si quieres aprender a cómo acceder a ese reino, a esa mente subconsciente, te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y en el primer comentario anclado, eh, un link para que te puedas registrar en mi próxima formación o seminario de Theta Healing ADN básico, en donde voy a enseñarte cómo acceder a esa mente subconsciente y cómo cambiar todos esos paradigmas que te están impidiendo obtener la vida que tanto anhelas. Recuerda que el único responsable de lo que te pasa en la vida eres tú. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.